Papá, la fiesta se canceló, no vengas mañana. Esas fueron las palabras exactas que escuché de la boca de mi hijo Márquez cuando me llamó aquel viernes por la tarde, mientras yo me quitaba el uniforme de trabajo después de otro día soldando tuberías en la refinería de petróleo aquí en Houston. 45 años he trabajado con estas manos callosas, respirando humo de soldadura, construyendo lo que otros usan, y mi hijo me llama para cancelar mi propia fiesta de cumpleaños, mi cumpleaños número 71. ¿Cancelada?, le pregunté, sentándome en la orilla de mi cama, todavía con las botas de trabajo puestas. Pero Márquez, ya compramos el pastel en la panadería La Guadalupana, ya invitaste a todos tus primos, ya tu mamá Rosa había preparado el mole poblano, como le enseñó su abuela en Veracruz. Sí, papá, ya sé, pero surgió algo de último momento. Jennifer no se siente bien, y pensamos que es mejor posponer todo. Su voz sonaba rara, nerviosa, como cuando era niño y me mentía sobre las tareas de la escuela. Mejor, lo hacemos. ¿La próxima semana? Está bien, no está bien. Nada de esto está bien en mí. Quedé ahí sentado en el silencio de mi casa pequeña, en el barrio de Magnolia Park, viendo por la ventana hacia la calle donde los niños mexicanos jugaban fútbol, como lo hacía Márquez cuando tenía 8 años. La misma edad que tenía cuando me prometió que cuando fuera grande, nunca se iba a olvidar de su papá trabajador. Jennifer, ¿está enferma?, le pregunté, aunque algo en mi pecho me decía que la respuesta no me iba a gustar. ¿Necesita que pase? ¿Puedo comprar medicina en la farmacia del señor Jiménez? No, papá. No es necesario solo. Descansa este fin de semana. Te hablo el lunes para programar la nueva fecha. Y me colgó. En 43 años llevamos celebrando mi cumpleaños en familia. Desde que Márquez tenía 5 años y me ayudaba a soplar las velitas, porque decía que no quería que su papá se cansara. 43 años de la misma tradición en mole poblano, de Rosa, pastel de 3 leches de la panadería, mariachis que contratamos en el parque, y toda la familia reunida en el patio trasero de nuestra casa, y ahora se cancela así nada más. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces a tomar agua, revisé 4 veces que hubiera cerrado bien la puerta, y me quedé despierto viendo el techo, dándole vueltas a la conversación. La voz de Márquez sonaba extraña. Jennifer llevaba 2 años casada con él y nunca había estado enferma en una fecha importante. Y ese te hablo, el lunes sonaba como cuando mi jefe me decía, mañana hablamos, justo antes de despedir a alguien en la fábrica en algo. No cuadraba, pero Márquez es mi hijo. Mi único hijo. El niño que lloró en mis brazos cuando tenía pesadillas. El que me esperaba despierto cuando llegaba tarde del trabajo de soldadura nocturna. El que me decía, papá, quiero ser como tú cuando sea grande, cada vez que me veía llegar con mi casco de soldar bajo el brazo. ¿Por qué me mentiría Márquez? El sábado por la mañana me desperté a las 5:30, como siempre he hecho durante 45 años de trabajo. El cuerpo ya no me obedece para dormir hasta tarde, aunque sea fin de semana. Me hice mi café negro en la cocina. Me senté en la mesa, donde Rosa y yo desayunamos juntos durante 38 años, antes de que Dios se la llevara. Y traté de no pensar en que hoy debería estar preparándome para mi fiesta, pero no podía quitarme de la cabeza la llamada de Márquez. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era mi compadre Jesús, del trabajo. Oye Roberto, ¿a qué horas es tu cumpleaños hoy? Mi esposa María ya tiene listo el flan que te prometió, y quería saber si llegamos a las 3 o a las 4. Se me hizo un nudo más grande en el estómago. En Jesús, se canceló. Márquez me habló ayer para decirme que Jennifer está enferma. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Se canceló? Pero Roberto, si apenas ayer jueves, Márquez pasó por la refinería a saludarte y me dijo que estaba muy emocionado por la fiesta. Me preguntó si conocía algún grupo de mariachis buenos, porque quería contratarte una serenata especial. Márquez fue a la refinería el jueves. Yo trabajé turno de noche esa semana. No lo vi. ¿Estás seguro, compadre? Claro que estoy seguro. Llegó como a las 2 de la tarde, preguntó por ti en la oficina, y cuando le dijeron que andabas en el turno nocturno, se quedó platicando conmigo un rato. Me contó que había reservado mesas en el restaurante, el Patio Mexicano, para después de la fiesta en tu casa, que quería hacer algo especial porque era tu cumpleaños 71. Restaurante, mesas reservadas a mariachis, todo eso lo planeó Márquez, y después me dice que se canceló porque Jennifer tiene dolor de cabeza. Jesús, ¿te dijo algo más mi hijo? Sí, hijo. Me dijo que había invitado como a 30 personas. Tu hermana Carmen viene desde Dallas, con toda su familia, tus primos de San Antonio, hasta el compadre Aurelio,
que ya no sale de su casa por la edad. Márquez estaba contentísimo. Decía que iba a ser la mejor fiesta que te hubieran hecho. Trent, persona San Carmen, viajando desde Dallas. El compadre Aurelio, que tiene 83 años y problemas para caminar ni. Todo se cancela por un dolor de cabeza de Jennifer. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina viendo la foto rosa que tengo en la pared. En la foto ella está sonriendo, con su vestido azul de flores, el mismo que se puso para el cumpleaños 60 de mi compadre Esteban. Rosa siempre me decían: Roberto, cuando las cosas no cuadran, es porque alguien no está diciendo la verdad. Pero, ¿por qué me mentiría Márquez? ¿Por qué haría planes tan grandes y después los cancelaría con una excusa tan simple? A las 11 de la mañana sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Carmen, mi hermana. Roberto, hermano, ya estoy empacando para salir de Dallas. ¿A qué horas quieres que lleguemos? Los niños están emocionadísimos por verte. Y Lupita ya preparó las enchiladas rojas que tanto te gustan. Se me cerró la garganta como si me hubieran apretado una cuerda alrededor del cuello. Carmen, ¿Márquez no te habló? ¿Hablarme de qué? Lo único que sé es que tengo que estar en Houston a las 3 de la tarde para tu fiesta. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Marcus no le había dicho nada a Carmen. Mi hermana iba a manejar 4 horas desde Dallas con sus 3 hijos para una fiesta, que supuestamente estaba cancelada a Carmen. Creo que hay una confusión. Márquez me dijo ayer que la fiesta se canceló porque Jennifer está enferma. Otro silencio largo. Cancelada. Roberto, eso no puede ser. Ayer en la tarde, Jennifer me habló para preguntarme si necesitaba direcciones para llegar a tu casa. Me dijo que estaba muy emocionada porque era la primera vez que organizaba una fiesta para su suegro y quería que todo saliera perfecto. Jennifer le habló a Carmen ayer en la tarde. Después de que Márquez me dijera que la fiesta estaba cancelada, ¿qué está pasando aquí? Me quedé sentado en mi cocina durante 2 horas, dándole vueltas a las llamadas de Jesús y Carmen. Cada palabra que me habían dicho se repetía en mi cabeza como disco rayado. Ann Márquez estaba contentísimo. Jennifer me habló ayer en la tarde. Había reservado mesas en el restaurante. ¿Cómo era posible que mi hijo hubiera estado planeando la fiesta perfecta y después me dijera que se cancelaba? Me levanté y caminé hasta mi cuarto, donde guardo las fotos de cuando Márquez era niño. Saqué el álbum que Rosa organizaba con tanto cuidado, ese donde están todas las fotos de cumpleaños, desde que él tenía 5 años. Allí estaba la primera foto en Márquez con su camisetita roja, soplando las velitas de mi pastel, con sus manitas pequeñas agarrando las mías para ayudarme. Papá, no quiero que te canses soplando todas las velas, me había dicho ese día. Las soplamos juntos. Pasé las páginas lentamente, viendo cómo crecía mi hijo año tras año en esas fotos. Márquez a los 8 años, cargando el pastel porque quería ser el encargado oficial de mi cumpleaños. Marcus a los 12, con su primer traje que le compré en las rebajas de Jesucristo Penny, posando serio junto a mi frente a la mesa con mole poblano. Márquez a los 16, ya más alto que yo, con el brazo sobre mis hombros, sonriendo orgulloso porque había conseguido trabajo de medio tiempo para ayudarme a pagar sus estudios. Papá, cuando sea grande y tenga mi propia familia, vamos a seguir celebrando así todos los años, me dijo, cuando cumplió 18. Esta tradición nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Cerré el álbum y me fui a la sala, donde tengo enmarcado su diploma de contador de la Universidad de Houston. ¿Cuántas noches trabajé turno doble en la refinería para pagar esos estudios? ¿Cuántas veces llegué a casa a las 3 de la madrugada, con las manos quemadas por las chispas de la soldadura, y encontraba a Márquez despierto estudiando en la mesa de la cocina? Papá, ¿no te cansas de trabajar tanto?, me preguntaba. No, mijo, un padre nunca se cansa cuando trabaja para el futuro de su hijo. Y era verdad, nunca me cansé. Trabajé 55 horas por semana durante 4 años para que Márquez pudiera estudiar sin preocuparse por dinero. Vendí mi camioneta Ford, que tanto me gustaba, para pagarle los libros de contabilidad que costaban $300 cada uno. Le compré su primera computadora con el dinero del bono de Navidad que me habían dado después de 20 años, sin faltar ni un solo día al trabajo, en todo, para que mi hijo tuviera mejor vida que la mía. Cuando Márquez se graduó en mayo del 2015, lloré como no había llorado desde que murió Rosa. Lo vi caminar por ese auditorio enorme de la universidad, con su toga negra y su birrete, y pensé, este es el momento más orgulloso de mi vida. Después de la ceremonia, Márquez me abrazó fuerte y me dijo: papá, todo lo que soy te lo debo a ti.
Nunca voy a olvidar todos los sacrificios que hiciste por mí. Nunca voy a olvidar ahora. Márquez es contador en una empresa grande del centro de Houston. Maneja una camioneta Toyota nueva que cuesta más dinero del que yo he ganado en 2 años. Vive en una casa bonita en el suburbio de Katy con Jennifer y tiene un trabajo donde usa traje y corbata todos los días como los hombres importantes. Pero hace 6 meses, cuando necesitó el enganche para esa casa en Katy, ¿a quién le pidió? A Utah. A su viejo papá soldador le di los $8,000 que tenía ahorrados en mi cuenta del banco. Todo el dinero que había guardado para mi retiro se los di sin pensarlo 2 veces, porque un padre nunca le niega nada a su hijo cuando necesita hacer su vida. Te lo voy a pagar, papá. En 6 meses te devuelvo todo con intereses. Ya pasaron 6 meses. Márquez nunca me ha mencionado nada sobre pagar, man, y ahora me cancela mi fiesta de cumpleaños con una mentira. ¿En qué momento mi hijo, el niño que lloraba cuando me iba a trabajar de noche porque no quería que me fuera, se convirtió en alguien que me puede mentir en la cara sin que le tiemble la voz? ¿En qué momento dejé de ser el papá héroe para convertirme en el estorbo que hay que mantener contento con mentiras? A las 12 del mediodía decidí hacer algo que no había hecho en años: manear hasta la casa de Márquez en Katy para ver si Jennifer realmente estaba enferma. Si mi nuera tenía dolor de cabeza tan fuerte que había cancelado una fiesta con 30 invitados, lo mínimo que podía hacer como suegro era llevarle unas pastillas y preguntar si necesitaba algo. Manejé mi viejo Chevy Silverado del 2003 por la autopista 45 durante 45 minutos, escuchando música ranchera en la radio y tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez Jennifer sí estaba enferma. Tal vez Márquez había cancelado todo por precaution. Tal vez yo estaba exagerando por los nervios de cumplir 71 años. Pero cuando llegué a su casa, en Katy, lo que vi me dio un golpe en el estómago. Peor que cualquier accidente que hubiera tenido en la refinería. En la camioneta Toyota de Márquez estaba en la entrada. El Honda Civic blanco de Jennifer también estaba ahí. Y había otras 3 carros estacionados en la calle en un BMW negro que reconocí como el de su amigo David. Un Mazda rojo que era de la hermana de Jennifer y una camioneta Ford azul que no había visto antes. Visitas en Jennifer. Tenía visitas un sábado por la tarde, el mismo día que supuestamente estaba tan enferma que habían cancelado mi fiesta. Estacioné mi Chevy al final de la cuadra y me quedé ahí sentado durante 10 minutos viendo la casa de mi hijo. Era una casa bonita, de 2 pisos, con jardín verde y bien cuidado. Exactamente el tipo de casa que yo soñaba tener cuando Márquez era niño, pero nunca pude comprar con mi sueldo de soldador. A través de la ventana de la sala podía ver sombras moviéndose, gente hablando, riendo, pasándola bien. ¿Jennifer enferma? ¿Mi hijo preocupado por su esposa? Me bajé del carro y caminé hasta la puerta principal. Toqué el timbre 3 veces. Márquez abrió la puerta y cuando me vio, la expresión de su cara cambió completamente. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Papá, ¿qué haces aquí? Vine a ver cómo está Jennifer, mijo. Como me dijiste que estaba enferma, pensé en traerle unas pastillas de la farmacia. Detrás de Márquez pude escuchar voces, risas, música. Olía a comida, como si estuvieran cocinando algo especial. Ansí, Jennifer está. Ahorita mejor no la molestes, papá. Se acostó hace un rato y no quiero que se despierte. ¿Se acostó? Pero Márquez, son las 12:30 del día y escucho gente adentro. No hay nadie. Es la televisión. Está muy alta. Mentira. La televisión no huele a comida casera. La televisión no hace que estacionen 4 carros en tu casa. ¿Puedo pasar un minutito? Solo a dejarle las pastillas a Jennifer en su cuarto. No, papá, de verdad. Mejor te llamo mañana para decirte cómo siguió. ¿Está bien? Y me cerró la puerta en la cara. A mi propio hijo. Me cerró la puerta en la cara. Me quedé parado ahí en el pórtico de su casa durante 2 minutos, escuchando las risas que venían de adentro, oliendo el aroma de carne asada que salía por la ventana de la cocina, viendo las sombras de personas que se movían felices en la sala de la casa que yo ayudé a pagar en una fiesta. Márquez tenía una fiesta en su casa. El mismo día que había cancelado la mía, regresé caminando a mi carro con las piernas temblándome, sintiendo cómo se me revolvía el estómago con cada paso. Durante todo el camino de regreso a Houston, una pregunta me carcomía las entrañas como ácido. ¿Por qué mi hijo me había mentido tan descaradamente? Cuando llegué a mi casa en Magnolia Park, encontré 2 mensajes en mi contestadora.
El primero era de mi primo Raúl desde San Antonio. Roberto, hermano, ya salimos para Houston. Llegamos como a las 2:30. Qué ganas de verte y de celebrar tu cumpleaños. El segundo era del compadre Aurelio, con su voz temblosa de 83 años. An Roberto, mi amigo, mi nieto, ¿me va a llevar a tu fiesta? Ahorita es la primera. Ves que salgo de mi casa en 2 meses, pero no me iba a perder tu cumpleaños por nada del mundo. Mi primo manejando 3 horas desde San Antonio. El compadre Aurelio saliendo de su casa por primera vez en 2 meses para una fiesta que mi hijo había cancelado sin avisar a nadie más que a mí. ¿Qué clase de juego cruel era este? A las 2:30 de la tarde sonó el timbre de mi casa. Me levanté del sofá donde había estado sentado durante 2 horas, dándole vueltas a todo lo que había pasado, y cuando abrí la puerta, allí estaban mi primo Raúl con toda su familia, mi hermana Carmen con sus 3 hijos, y detrás de ellos, apoyándose en su bastón, el compadre Aurelio, con una sonrisa enorme en su cara arrugada. «¡Feliz cumpleaños, primo!», gritó Raúl cargando una hielera llena de cerveza Corona. «Ton, ¿está el festejado más guapo de Texas?». Carmen me abrazó fuerte y me dio un beso en la mejilla. «Hermano, ¿cómo te sientes de cumplir 71 años? Mira nada más, qué joven te ves». El compadre Aurelio se acercó despacio, con sus pasos cuidadosos, y me puso la mano en el hombro. «Roberto, mi amigo, no me iba a perder este día. Traje mi acordeón por si quieres que toquemos las rancheras de antes». Ahí estaban, en la puerta de mi casa, 30 personas que habían manejado horas para celebrar conmigo, cargando regalos, comida, bebida, instrumentos musicales, con caras felices y emocionadas, y mi hijo no había venido. «Panless», dije, tratando de sonreír. «Qué bueno que vinieron». «¿Y Márquez?», preguntó Carmen, mirando hacia la calle. «Ya llegó con Jennifer». Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de béisbol en Márquez. «Márquez va a llegar un poco tarde». «¿Jennifer está enferma?» «¿Enferma? Pero si ayer me habló». Súper contenta para confirmar la dirección. Durante las siguientes 3 horas, toda mi familia estuvo esperando a Márquez. Pusieron la mesa, calentaron la comida, cantaron las mañanitas, partieron el pastel, pero siempre preguntando: «¿Ya vin Márquez? ¿No ha llamado Márquez? ¿Seguro que sabe que ya empezamos?». Jesús, mi compadre del trabajo, llegó a las 4 con su esposa María y el flan que habían preparado. «Roberto, ¿dónde está Márquez?». Pensé que él iba a organizar lo de los mariachis. A las 5 de la tarde, cuando ya no pude aguantar más las preguntas y las caras preocupadas de toda mi familia, decidí llamar a Márquez desde el teléfono de la cocina en sono 4 veces antes de que contestara. «Papá, Márquez, mi hijo, toda la familia está aquí esperándote. ¿A qué horas vas a llegar?». Hubo un silencio largo. «¿Toda la familia está ahí? ¿En tu casa?». «Sí, hijo. Carmen, Raúl, el compadre Aurelio, todos los primos vinieron desde Dallas y San Antonio para celebrar mi cumpleaños. ¿No recuerdas que tú los invitaste?». Otro silencio, papá. «Yo pensé que ya les habías avisado que se canceló». «¿Cómo les iba a avisar si yo no tenía los números de teléfono de todos?». «Tú fuiste quien los invitó, Márquez». «Es que Jennifer todavía está muy mal, papá. No creo que podamos ir». En ese momento, escuché algo que me cambió la vida para siempre. Del otro lado de la línea, por detrás de la voz de Márquez, llegó el sonido inconfundible de risas, música, y alguien gritando: «Márquez, ven, vamos a partir el pastel». Pastelan Marcus tenía su propia fiesta, en su casa con sus amigos. El mismo día de mi cumpleaños, Márquez le dije con una voz que no reconocí como mía: «¿Qué es ese ruido de fondo?». «¿Cuál ruido, papá?». «No hay ningún ruido». «Márquez, escucho música». «Escucho gente gritando que van a partir un pastel». El silencio que siguió fue el más doloroso de toda mi vida, Ann. Después de 10 segundos eternos, Márquez me dijo con una voz fría que nunca había escuchado de él: «Papá, son unos amigos que vinieron a acompañar a Jennifer porque está enferma. No es nada importante». Mentira. Mentira tras mentira tras mentira. «Márquez, ¿me estás mintiendo en el día de mi cumpleaños?». «Papá, no estoy mintiendo. Jennifer está mal y nosotros no podemos ir. Disfruta tu fiesta». Y me colgó Ann. Me quedé ahí parado en mi cocina, con el teléfono en la mano viendo por la ventana hacia el patio donde toda mi familia esperaba al hijo que nunca iba a llegar. El compadre Aurelio había sacado su acordeón y estaba tocando las golondrinas. Carmen había puesto las enchiladas rojas en la mesa. Raúl estaba contando chistes y haciendo reír a los niños. 30 personas habían manejado horas para estar conmigo. Ni mi hijo
prefirió hacer su propia fiesta antes que celebrar con su papá. En ese momento entendí algo que me dolió más que cualquier accidente de trabajo, más que la muerte de Rosa, más que todos los golpes que me había dado la vida. A mi propio hijo se avergonzaba de mí. Se avergonzaba del viejo soldador que lo había criado, que había pagado sus estudios, que le había dado el enganche para su casa y había elegido celebrar sin mí antes que celebrar conmigo esa noche. Después de que toda mi familia se fuera a las 10, me quedé sentado en mi cocina, viendo las sobras de pastel y los platos sucios. Carmen había insistido en lavar todo antes de irse, pero yo le dije que no se preocupara, que yo lo haría después. La verdad es que necesitaba estar solo para procesar lo que había pasado durante 45 años de trabajo en refinería. He aprendido que cuando una máquina empieza a fallar, no es por casualidad. Siempre hay señales que uno ignora, hasta que todo se descompone. Los ruidos extraños, las vibraciones que no deberían estar ahí, las presiones que no cuadran en los medidores. Mi relation con Márquez había estado dando señales que yo no quise ver. Me serví un vaso de agua y saqué de un cajón de la cocina una libreta vieja donde Rosa anotaba las cuentas del mes. Necesitaba escribir, necesitaba entender cuándo había empezado todo esto. Escribí en la primera página señales que ignoré. La primera nace 4 meses. Cuando Márquez vino a pedirme los $8,000 para el enganche de su casa, me dijo papá, cuando tengamos la casa, ya no vas a tener que preocuparte por nada. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. Me pareció bonito que mi hijo quisiera cuidarme, pero ahora me daba cuenta de que tal vez no lo había dicho por cariño. La segunda nace 2 meses. Cuando fui a visitarlos un domingo, Jennifer me abrió la puerta y me dijo, «Ay, don Roberto, qué pena, pero Márquez está en una junta de trabajo». Era domingo. ¿Qué junta de trabajo? Un domingo a las 3 de la tarde, pero yo me fui sin preguntar nada. La tercera hace un mes. Cuando Márquez me llevó al doctor para mi chequeo anual, me dijo en el carro, papá, ¿has pensado en algún lugar donde te gustaría vivir cuando ya no puedas trabajar? Hay unos asilos muy bonitos por aquí cerca. Asilo. Mi hijo, de 32 años, ya estaba pensando en meterme a un asilo en la cuarta la semana pasada. Cuando le comenté que mi jefe me había ofrecido trabajar 5 años más porque era el soldador más confiable de la refinería, Márquez me dijo, ¿no crees que ya es hora de que descanses, papá? Ya hiciste suficiente por todos nosotros. Ya hiciste suficiente. Como si yo fuera una herramienta vieja que ya no servía, encerré la libreta y caminé hasta mi cuarto, donde guardaba todos mis documentos importantes en una caja de metal que compré hace 20 años. Saqué mi testamento, mis papeles del seguro social, mis estados de cuenta del banco y algo más que Márquez no sabía, que tenía un folder manila con papeles que había guardado en secreto durante los últimos 10 años. Adentro estaban las escrituras de 3 propiedades en el centro de Houston, que había comprado poco a poco con el dinero de trabajar turnos extra los fines de semana. Propiedades que rentaba a pequeños negocios mexicanos y que me daban suficiente dinero extra cada mes para vivir sin preocupaciones. Marcus creía que su papá era un viejo soldador pobre que dependía de él. No tenía idea de que su papá era dueño de las 3 propiedades donde trabajaba. Márquez era contador en Torres y Associates, una firma de contabilidad que rentaba oficinas en uno de mis edificios en el centro de Houston. Cada mes, sin saberlo, su empresa me pagaba $5,000 de renta. Márquez trabajaba en un lugar que yo era dueño, cobraba un sueldo que en parte venía de mis rentas, y creía que su papá era el que necesitaba ayuda económica. La ironía me hubiera dado risa si no me hubiera dolido tanto. Me senté en la orilla de mi cama, con los papeles en las manos, y por primera vez en meses me sentí completamente tranquilo. No triste, no enojado, no confundido. Tranquilo, como cuando estás soldando una tubería muy complicada y de repente entiendes exactamente qué ángulo necesitas y qué temperatura usar. Márquez había decidido avergonzarse de su padre. Había decidido mentirme, excluirme, tratarme como si fuera un estorbo en su nueva vida próspera, pero había olvidado algo muy importante. Su papá no había llegado a los 71 años siendo ingenuo. Su papá había llegado a los 71 años siendo inteligente. El lunes por la mañana iba a hacer una llamada que cambiaría todo. Una llamada que le iba a enseñar a Márquez qué significa realmente el respeto. Pero por ahora, esa noche del sábado, guardé todos los papeles en su lugar. Apagué las luces de la casa y me fui a dormir con una sonrisa en la cara. Después de tantos años trabajando con máquinas,
Había aprendido algo muy útil cuando una pieza no funciona bien. A veces hay que darle un ajuste para que recuerde para qué sirve. A Márquez necesitaba un ajuste y su papá sabía exactamente cómo dárselo. El lunes por la mañana me levanté a las 5:30, como siempre, pero en lugar de ponerme el uniforme de trabajo, me puse mi mejor camisa blanca y los pantalones negros que usaba para ir a misa los domingos. Tenía cosas que hacer. Primero desayuné tranquilo en huevos rancheros, frijoles refritos y café negro, comida que me daba fuerza para lo que venía. Después saqué mi viejo Chevy y manejé hasta el centro de Houston, al edificio de oficinas, en la calle Main donde está Torres y Associates. Mi edificio no estacioné en la calle, y me quedé ahí sentado durante 10 minutos, viendo cómo los empleados llegaban a trabajar. Gente con trajes, maletines, zapatos brillantes, todos muy importantes, corriendo para llegar puntual a las oficinas del tercer piso el tercer piso que me pagaba $5,000. Cada mes de renta a las 8:30 vi llegar la camioneta Toyota de Márquez. Se estacionó en el lugar reservado que dice Eman Hernández, contador senior. Se bajó con su traje azul marino y su portafolio de cuero, y caminó hacia la entrada del edificio como si fuera el dueño del mundo, como si no supiera que su papá, el viejo soldador, era el verdadero dueño del lugar donde trabajaba. Esperé 15 minutos y después entré al edificio. Le dije al guardia de seguridad, don Ramiro, que necesitaba hablar con el administrador del edificio. ¿El señor Vázquez? Claro, don Roberto. ¿Todo bien con las rentas? Todo bien, Ramiro. Solo necesito revisar unos contratos. Don Ramiro me conocía desde hace 8 años, desde que compré el edificio. Él sabía quién era el verdadero jefe. Ahí, aunque los inquilinos nunca me habían visto la cara, subí al 5º piso, donde estaba la oficina administrativa. El señor Vázquez, mi administrador de propiedades, me recibió con el respeto que se le da al patrón. Don Roberto, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito ver el contrato de Torres y Associates, específicamente la cláusula de renovación. Mostró el expediente. El contrato de la firma de contabilidad donde trabajaba Márquez vencía el 30 de septiembre. En 3 semanas han pedido renovación. Pregunté. Sí, don Roberto. La semana pasada entregaron la solicitud. Quieren renovar por 3 años más. Mismo precio. Márquez trabajaba en una empresa que quería seguir pagándole renta a su papá por 3 años más, sin saber que ese dinero iba directamente a la cuenta del viejo soldador al que habían cancelado su fiesta de cumpleaños. Señor Vázquez, no vamos a renovar el contrato. Se quedó callado, sorprendido. ¿No va a renovar, don Roberto? Pero sí son inquilinos excelentes, nunca se atrasan en los pagos, cuidan muy bien las oficinas. No se preocupe por las razones. Solo dígame, ¿cuándo tengo que notificarles que no se renueva? Según el contrato, 30 días antes del vencimiento, o sea, antes del 30 de agosto. Hoy era 28 de agosto, tenía 2 días. Quiero que les entregue la notificación mañana martes, que tengan tiempo de buscar otro lugar. ¿Está seguro, don Roberto? Completamente seguro. El señor Vázquez preparó los documentos oficiales. Notificación de no renovación de contrato para Torres y Associates. La empresa donde Márquez era contador senior tendría que mudarse antes del 30 de septiembre, porque el dueño del edificio había decidido no renovarles. A Márquez no tenía idea de quién era ese dueño. Después de terminar los trámites en el edificio, manejé hasta la refinería donde trabajo. Necesitaba hablar con mi jefe, el ingeniero Patterson, sobre algo importante. Roberto, me dijo cuando entré a su oficina, pensé que no venías hoy. ¿No era tu día libre? Necesito hablar con usted de algo personal, señor Patterson. Claro, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Recuerda que la semana pasada me ofreció trabajar 5 años más porque necesitan soldadores con experiencia? Claro que me acuerdo. ¿Ya lo pensaste? Sí, acepto, pero con una condición. Necesito que me den un aumento y que me cambien a supervisor de soldadura. Sé que hay una posición disponible desde que se jubiló Thompson el mes pasado. El ingeniero Patterson se quedó pensando. Roberto, tienes 45 años aquí. Nunca has faltado. Nunca has tenido accidentes. Eres el soldador más respetado de la refinería. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mereces ese ascenso. ¿Cuándo quieres empezar? El primer día de octubre. Perfecto. Te voy a aumentar el sueldo a $4,000 al mes. Más bonos de supervisión. Vas a ser el supervisor de soldadura mejor pagado de Texas. $4,000 al mes de sueldo, más $5,000 al mes de las rentas de mis propiedades, a $9,000 al mes. Al Márquez ganaba $3,500 como contador senior.
y creía que su papá era el que necesitaba ayuda económica. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en la cocina y escribí en mi libreta una lista de todo lo que iba a pasar en plan para enseñar respeto a Marcus Martes. 29 de agosto en Torres y Associates recibe notificación de desalojo. Marcus entra en pánico porque su empresa tiene que mudarse. Marcus busca desesperadamente quién es el dueño del edificio. Octubre 1. Yo empiezo como supervisor con sueldo de $4,000. Octubre 15. Marcus descubra. La verdad, cerré la libreta y me fui a dormir tranquilo. En 3 semanas, mi hijo iba a aprender que su papá, el viejo soldador que había cancelado de su vida, tenía más poder del que él se imaginaba, y que el respeto no es algo que se regala, es algo que se gana y que se enseña. Marcus había olvidado ambas lecciones, pero su papá se las iba a recordar. El martes 29 de agosto, a las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Marcus, y por primera vez en meses, su voz sonaba desesperada. «Papá, ¿estás despierto?» «Sí, mijo, ¿qué pasa? Suenas alterado». «Papá, tengo un problema muy grave en el trabajo. Necesito que me ayudes». ¿Necesitaba mi ayuda? El mismo hijo que me había cancelado mi fiesta de cumpleaños, ahora me necesitaba. «Dime qué pasa, Marcus». «El dueño del edificio donde trabajo no nos va a renovar el contrato. Tenemos que mudarnos en un mes y no sabemos por qué. Mi jefe está desesperado. Toda la empresa está en pánico. Si no encontramos oficinas rápido, vamos a perder cliente». Me quedé callado un momento, dejando que Marcus sintiera la desesperación. «¿Y en qué te puedo ayudar yo, hijo?» «Yo soy soldador. No sé nada de oficinas. Es que, Penske tal. ¿Ves? ¿Conoces a alguien que sepa de bienes raíces? Alguien que me pueda ayudar a contactar al dueño del edificio para pedirle que reconsidere». «¿No saben quién es el dueño?» «No, papá. Todo se maneja a través de un administrador. Nadie ha visto nunca al dueño. Solo sabemos que es alguien que tiene varios edificios en el centro de Houston». Varios edificios en el centro de Houston. Marcus estaba describiendo a su propio padre sin saberlo. «Marcus, ¿por qué crees que ese señor no les quiere renovar? ¿Hicieron algo malo?» «No, papá. Siempre pagamos puntual. Cuidamos muy bien las oficinas. Nunca hemos tenido quejas. Por eso, no entendemos qué pasó. Es como si de repente el dueño hubiera decidido que ya no nos quiere ahí. Como si de repente hubiera decidido que ya no los quería ahí. Exactamente. ¿Sabes qué, Marcus? Dame el nombre del administrador. A lo mejor puedo preguntar por ahí si alguien conoce al dueño». «¿En serio, papá? ¿Harías eso por mí?» Por primera vez en meses, Marcus me hablaba como si yo fuera importante en su vida. «Claro, hijo, dame los datos». Me dio el nombre del señor Vázquez y la dirección del edificio, mis propios datos. «Marcus, déjame hacer unas llamadas y te aviso que averiguan». «Gracias, papá. No sabes lo importante que esto es para mí en sí. Pierdo este trabajo». «No te preocupes, mijo. Tu papá va a encontrar la manera de ayudarte». Colgué el teléfono y me quedé sonriendo en mi cocina. Marcus estaba desesperado, asustado. Necesitaba ayuda urgente y había acudido al viejo soldador que 3 días antes había despreciado. Por la tarde volví a llamarlo. «Marcus, tengo buenas noticias. Conseguí el teléfono del dueño del edificio». «¿En serio?» «Papá, eres increíble. ¿Quién es?» «¿Cómo lo conseguiste?» «Es un señor que se llama Roberto Hernández. Resulta que un compadre del trabajo lo conoce». «¿Roberto Hernández? ¿Como tú?» «Sí, como yo». «Es pura casualidad. El compadre me dice que es un hombre trabajador, que compró ese edificio después de muchos años de esfuerzo. ¿Crees que hable conmigo? Necesito pedirle que reconsidere la decisión». «Yo creo que sí, Marcus. Pero primero déjame hablar yo con él, a ver qué me dice». «¿Harías eso por mí, papá?» «Por supuesto. Hijo, eres mi familia». «Familia». Ahora yo era su familia otra vez. El miércoles por la mañana volví a llamar a Marcus. «Hijo, hablé con el señor Roberto Hernández». «¿Qué te dijo?» «Me dijo que está dispuesto a reunirse contigo, pero tiene condiciones». «¿Qué condiciones?» «Acepto las que sean. Primero, que vayas solo, sin tu jefe ni nadie de la empresa. Segundo, que la reunión sea en su casa, no en oficina. Y tercero, que vayas un sábado por la tarde, cuando él esté libre». «¿Un sábado? ¿En su casa?» «Me parece raro. Pero si es la única manera, Marcus. Este señor es de la vieja escuela. Le gusta conocer personalmente a la gente con la que hace negocios. Dice que quiere verte a los ojos antes de decidir si te renueva el contrato». «Está bien, papá. ¿Cuándo puedo ir?» «Este sábado, en la tarde.
Te voy a dar la dirección. Le di mi propia dirección. La dirección de la casa en Magnolia Park, donde Márquez había crecido, donde había soplado las velitas de mi cumpleaños durante 26 años, donde me había cerrado la puerta en la cara hacía una semana. Esta dirección está bien. Anotada. Papá, es en Magnolia Park en sí. Marcus, el señor Roberto Hernández, vive en una casa sencilla. Dice que aunque tenga dinero, nunca ha olvidado sus raíces humildes. Perfecto. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Y marcas. Sí, ve bien vestido, pero no muy elegante. A este señor no le gustan las personas que presumen. Le gustan las personas humildes y respetuosas. Humildes y respetuosas. Chito. Lo que Márquez había dejado de ser conmigo en el sábado a las 2:50. Me puse mi mejor camisa blanca, mis pantalones negros de ir a misa, y me senté en la sala a esperar. En la mesa de centro puse las escrituras de mis 3 propiedades, los contratos de renta y mi nuevo contrato de trabajo como supervisor de la refinería en ella. A las 3 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Márquez con su mejor traje, corbata nueva, zapatos brillantes y una cara nerviosa que no había visto desde que era niño. ¿Y tenía que pedirme permiso para ir a fiestas, papá? ¿Qué haces aquí? ¿No vive aquí el señor Roberto Hernández? Me quedé parado en el marco de la puerta, viéndolo directamente a los ojos. Sí, Márquez, aquí vive Roberto Hernández. ¿Dónde está? ¿Puedes decirle que llegué? Sonreí con la sonrisa más tranquila de toda mi vida. Ya le dije, hijo, Roberto Hernández soy yo. Márquez se quedó parado en la puerta de mi casa durante 30 segundos completos, con la boca abierta, los ojos como platos y la cara más blanca que la camisa que llevaba puesta. Tú eres el dueño del edificio. Sí, Márquez. Yo soy Roberto Hernández, el dueño del edificio donde trabajas, el mismo Roberto Hernández que hace una semana cancelaste de su fiesta de cumpleaños. Vi cómo se le aflojaron las piernas. Tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caerse. No puede ser. Tú eres soldador, trabajas en la refinería, no tienes dinero ¿para qué, hijo? ¿Para comprar edificios? ¿Para ser dueño de propiedades? ¿Para ser el patrón de la empresa donde tú trabajas? Le hice una seña para que pasara. Márquez entró a la sala como zombie, como si estuviera caminando en una pesadilla. Siéntate, le dije, señalando el mismo sofá donde se había sentado cuando era niño, para que le leyera cuentos antes de dormir. Creo que es hora de que conozcas a tu papá de verdad. Márquez se sentó, pero no podía dejar de temblar en papá. Yo no entiendo nada. Tomé los papeles de la mesa de centro y se los puse enfrente. Mira, Marcus, estas son las escrituras de 3 edificios que compré en el centro de Houston durante los últimos 10 años, trabajando turnos extra los fines de semana, ahorrando cada centavo que me sobraba, invirtiendo en bienes raíces mientras tú estudiabas la universidad. Marcus agarró las escrituras con manos temblorosas y empezó a leerlas en edificio en Main Street, edificio en Travis Street, edificio en Franklin Street, todos a nombre de Roberto Hernández Ansí, hijo. El mismo Roberto Hernández que hace una semana llamaste viejo soldador pobre cuando le pediste dinero prestado a tu compadre. Jesús te contó eso. Jesús me cuenta todo. Márquez, él sabe quién soy realmente. Él sabe que su compadre Roberto no es el viejo inútil que tú crees que es. Él le mostré los contratos de renta. Torres y Associates me paga $5,000 cada mes de renta. Tu empresa, Márquez, la empresa donde trabajas me paga $5,000 que van directamente a mi cuenta de banco. Márquez leyó los contratos como si estuviera leyendo en idioma extranjero. $5,000 en cada mes, desde hace 3 años. $180,000. Márquez, eso es lo que tu empresa me ha pagado desde que empezaste a trabajar ahí. Dinero que viene parcialmente del trabajo que tú haces, pero que tú nunca supiste que llegaba a mi bolsillo. Le pasé mi nuevo contrato de trabajo, y esto es mi ascenso a supervisor de soldadura en la refinería. $4,000 al mes de sueldo, más bonos. Empiezo el 1 de octubre. $4,000 al mes. Pero eso es más de lo que yo gano. Mucho más, hijo. Yo gano $9,000 al mes entre las rentas y el sueldo nuevo. Tú ganas $3,500. Márquez se quedó viendo los papeles como si no pudiera procesarlo. Durante todos estos años, durante todo este tiempo que yo pensé que eras pobre, durante todo este tiempo que me trataste como si fuera tu carga económica, como si fueras tú el que me mantenía, yo era el que realmente tenía dinero. Yo era el que no necesitaba nada de nadie. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, ¿por qué nunca me dijiste
¿Para qué, Marcus? Para que me trataras bien por mi dinero, para que me respetaras por lo que tengo y no por lo que soy. Yo quería que me amaras por ser tu padre, no por ser tu banco. Pero papá, no. Marcus, déjame terminar. Hace una semana me cancelaste mi fiesta de cumpleaños para hacer tu propia fiesta con tus amigos. Me mentiste en la cara diciendo que Jennifer estaba enferma, cuando la verdad es que te daba vergüenza celebrar con tu viejo papá soldador. Marcos empezó a llorar. No es cierto, papá. No me daba vergüenza. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué preferiste estar con tus amigos que conmigo? ¿Por qué me cerraste la puerta de tu casa cuando fui a ver si Jennifer necesitaba algo? Porque Jennifer me dijo que sus papás iban a venir y que no quedaría bien que estuviera mi papá ahí con sus manos callosas y su ropa de trabajo. La verdad, finalmente la verdad, Anaí, está, Márquez. Te daba vergüenza de mí, de tus manos callosas, de mi ropa de trabajo, de que yo no encajara con la familia elegante de Jennifer. Papá, perdóname. Márquez, esas manos callosas que te daban vergüenza construyeron el edificio donde trabajas. Esa ropa de trabajo que no querías que vieran los papás de Jennifer, me la pongo para ganar el dinero que me convierte en tu jefe, sin que lo sepas. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Márquez, mañana lunes vas a llegar a tu trabajo y vas a descubrir que el dueño del edificio sí decidió renovarles el contrato. 3 acres más, sin aumento de renta. En serio. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Me volteé para verlo directamente a los ojos, que entiendas que el respeto no es algo que se regala por lástima, es algo que se gana con acciones, y que aprendas que tu papá soldador nunca ha sido la carga que tú creías que era. Márquez se levantó del sofá y caminó hacia mí. Papá, Márquez, la próxima vez que alguien te pregunte quién es tu papá, quiero que digas, mi papá es Roberto Hernández, supervisor de soldadura, dueño de 3 edificios en Houston, y el hombre más trabajador que conozco. ¿Puedes hacer eso? Sí, papá, sí puedo. Bien, ahora vete a tu casa y piensa en todo lo que pasó. El respeto se perdió, Márquez, pero se puede recuperar. Pero se recupera con acciones, no con palabras. Márquez caminó hacia la puerta, se detuvo, se volteó y me dijo, papá, ¿me perdonas? Te perdono, hijo, pero no se me olvida. El perdón es gratis, pero la confianza se tiene que ganar otra vez. Han pasado 3 meses desde aquel sábado, cuando Márquez descubrió quién era realmente su papá. Hoy, 15 de diciembre, estoy sentado en mi cocina escribiendo en la misma libreta donde anoté mi plan para enseñarle respeto a mi hijo en las cosas. Hank, pero no como en las películas donde todo se arregla con un abrazo y unas lágrimas al Márquez. Ahora viene a visitarme cada domingo. Llega a las 11 de la mañana, después de misa, como hacíamos cuando era niño. Trae café del Starbucks para él y café negro simple para mí, porque ya aprendió que a su papá no le gustan las cosas complicadas. Nos sentamos en el patio trasero y hablamos de trabajo, de familia, de la vida, pero ya no es igual que antes, y nunca va a ser igual. Hay una distancia entre nosotros que no existía cuando él era niño, una cicatriz invisible que nos recuerda lo que pasó. Márquez me habla con respeto ahora, pero es un respeto que nació del miedo, no del amor natural. Me trata bien porque sabe que tengo poder, no porque reconozca lo que siempre hice por él. Esa es la parte triste de esta historia. Jennifer también cambió. Ahora me saluda con besos en la mejilla cuando voy a su casa. Me pregunta cómo me siento. Me ofrece comida. Me incluye en las conversaciones. Pero sus ojos me dicen, la verdad, me respeta por mi dinero, no por ser el suegro que merece respeto, sin condiciones. El mes pasado, Márquez me pagó los $8,000 que me había pedido prestado para el enganche de su casa. Con intereses, me dio un cheque por $10,000 y me dijo, papá, siento mucho haber tardado tanto en pagarte. Guardé el cheque en mi cartera, pero nunca lo cambié. No necesito ese dinero. Y prefiero recordar que mi hijo aprendió a cumplir sus promesas en el trabajo. Ahora soy el supervisor Roberto Hernández, el hombre que llegó a los 71 años, ganando más dinero que empleados de 30 años. Mis compañeros me ven diferente, me hablan diferente, me piden consejos sobre inversiones. Es curioso cómo cambia la gente cuando descubre que tienes más de lo que aparentas. Pero mi compadre Jesús sigue siendo el mismo. Él siempre supo quién era yo realmente, antes de que tuviera dinero y después de tenerlo. Roberto, me dice, el dinero no te cambió, porque ya tenías lo más importante en dignidad. Dignity. Esa palabra me ha acompañado durante estos 3 meses. He aprendido que un hombre puede perder muchas cosas en la vida: salud, dinero, trabajo, hasta familia,
pero si conserva su dignidad, puede recuperar todo lo demás. Pero si pierde la dignidad, aunque tenga todo lo material vivo como fantasma, Márquez había tratado de quitarme la dignidad, no por maldad, sino por vergüenza social, por querer encajar en un mundo que no era el nuestro. Había olvidado que la dignidad de un padre es sagrada, que no se negocia por conveniencia social. La semana pasada, Márquez me invitó a cenar con los papás de Jennifer, la misma cena que había evitado en mi cumpleaños. Me puse mi mejor ropa y fui en el papá de Jennifer, un doctor de ojos claros y manos suaves. Me preguntó a qué me dedicaba. Soy supervisor de soldadura en la refinería más grande de Houston, le dije. ¿Y tengo algunas propiedades en el centro? ¿Propiedades? Che, tipo de propiedades. Edificios de oficinas. Nada muy elegante, pero dan buen dinero. Vi cómo cambió su expresión cuando Márquez le explicó que yo era el dueño del edificio donde él trabajaba en esa noche. Cuando llegué a mi casa, me senté en esta misma cocina y entendí algo importante. No había hecho todo esto para impresionar a la familia de Jennifer, ni para que Márquez se sintiera orgulloso de mí socialmente. Lo había hecho para enseñarle que el respeto no es algo que se da por lástima, es algo que se gana con trabajo, se mantiene con dignidad y se enseña con firmeza cuando es necesario. A veces un padre tiene que mostrarle a su hijo que no es la carga que el hijo cree que es, que ese hombre mayor que trabajó toda la vida para darle oportunidades, no se convirtió en estorbo por envejecer. Aprendió la lección, pero aprendió tarde. Ahora me respeta, pero perdimos algo en el camino que nunca vamos a recuperar, la inocencia de nuestro amor antes. Márquez me amaba porque yo era su papá. Ahora me respeta porque soy Roberto Hernández. El hombre que tiene poder sobre su futuro laboral es mejor que el desprecio. Pero no es lo mismo que el amor puro en hoy. Mientras escribo estas líneas, pienso en todos los padres que están pasando por lo que yo pasé. Padres que trabajan toda la vida para darles mejor futuro a sus hijos, solo para descubrir que esos hijos se avergüenzan de ellos cuando alcanzan éxito. Esos padres, les digo, no permitan que les falten el respeto por lástima. Social, un hombre que trabajó honradamente toda su vida, no tiene que disculparse por sus manos callosas, por su ropa sencilla, por no encajar en mundos elegantes. La dignidad se defiende, se enseña y se mantiene hasta el último día. Y si es necesario, se demuestra. ¿Cómo hice yo on Dime? ¿De qué ciudad me estás leyendo? Y comparte esta historia con quien necesite recordar que el respeto a los padres no es favor, es obligación moral. Dale like si crees que hice lo correcto y suscríbete para más historias de dignidad recuperada, porque nunca es tarde para enseñar respeto y nunca es temprano para aprenderlo.